Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar, el compostaje in situ como solución al problema de los residuos sólidos orgánicos. Agradecer a todos los que se están conectando y a aquellos que se van a estar conectando de igual manera. Comentarles que Bienestar Estudiantil de la Universidad Fidelitas diseñó este programa de aprovechamiento llamado Fidelitas Te Impulsa, con el objetivo de facilitarles webinars con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de nuestros estudiantes. Sabemos que muchos, pues por diversas situaciones, no han podido matricular en la universidad. Por este motivo, desarrollamos este programa para que se mantengan en constante conocimiento y activos en su proceso de aprendizaje. Agradecemos a la señora rectora, a la señora Emilia Gacel, y a la Dirección de Carrera de Ingeniería Civil, al ingeniero José Pablo, su directora de carrera, la ingeniera Laura Vázquez, y a los profesores con permanencia por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales. Al finalizar la presentación, vamos a abrir un espacio para compartir cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no sin antes invitarles a que en el camino, si quedan con alguna duda, la puedan escribir en el chat para al final aclararlas. Entonces, para que desde ya pueden ir compartiéndonos cualquier pregunta que tengan y al final vamos a ceder un espacio para poder compartirlas con la facilitadora. Sin más, me permito presentarles a la expositora de esta tarde-noche, la ingeniera Diana Medina. Ella es ingeniera agrónoma de la UCR con una maestría en agricultura tropical realizada en la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil, mejor conocida como una mujer amante de los suelos y abonos orgánicos. Ha trabajado mucho tiempo con agricultura urbana, principalmente en poblaciones menores de edad y también en ornamentales. Así que, sin más, me permito darle la palabra a la ingeniera Diana Medina para que pueda iniciar con su presentación. Diana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes este ratito en esta tarde-noche, ya casi noche, ¿verdad? Que ahora oscurece tan temprano. Eh, Primero que todo, agradecerles a los usuarios que están por acá, la presencia, ¿verdad? Su tiempo y tomarse también el interés por estos temas que pues nos interesan en el sentido de que necesitamos darle una solución a la cantidad de residuos que producimos. No sé si me regalan la posibilidad de compartir la pantalla. Perfecto, listo, muchas gracias. Y entonces, tal vez antes de que demos inicio, les comento un poquito cómo a mí me gusta trabajar, ¿verdad? Pueden escribir preguntas en cualquier momento acá por el chat, en donde me estaban contando sus frutas favoritas. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie quede con una duda. A veces si uno no hace la pregunta en el momento que la tiene, se le olvida después y entonces después se va para la casa y a las 2 horas se acordó de la pregunta. Entonces, preguntas, por favor, siéntanse en la libertad y en la confianza de hacerlas en cualquier momento a través del chat de la llamada de Zoom. Con mucho gusto yo las voy a estar respondiendo. Si es algo que yo voy a mencionar durante la sesión, entonces simplemente no les respondo inmediatamente. ¿Okay? Si es algo que no voy a mencionar, que vale la pena que discutamos en ese momento, entonces yo de una vez la respondo. Me gusta mucho usar palabras populares, refranes, esto con el objetivo de explicarme lo mejor posible. Entonces, si hay un biólogo, un botánico o algún agrónomo y me escuchas con unos términos medio loquillos, bueno, no importa, la idea es simplemente explicarme de la mejor manera con ustedes, ¿ok? Entonces, como dicen, haciendo honor a esto, como dicen en palabras populares, a lo que vinimos, a la carnita de esta sesión que vamos a compartir esta noche de hoy, qué es el proceso de compostaje y cómo puedo yo hacer esto en casa con estructuras como la que nosotros tenemos a disposición. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa que se llama 360 Soluciones Verdes, que facilitamos estos procesos en los que ya sea que las empresas quieran manejar mejor sus residuos orgánicos, que una casa quiera hacerlo, o bien tenemos también campañas municipales que tal vez más adelantito les cuento un poquito de eso. ¿Por qué es tan importante esta acción y por qué les agradecemos tanto que se hayan tomado
el interés, por lo menos, de entender qué es el proceso de compostaje. Todos los días en Costa Rica producimos 4.000 toneladas de residuos sólidos. Cuando hablamos de residuos sólidos nos referimos a todos los residuos mezclados que terminan en un relleno sanitario. El 52% de estas 4.000 toneladas, inclusive un poquito más, puede ser hasta un 55%, van a ser lo que llamamos de materia orgánica. Esto podría ser llamado también como la fracción compostable de nuestros residuos, o bien lo que nos sobra de los alimentos, o lo que la gente también llama como los residuos de la cocina, los residuos del hogar. Todas esas 4.000 toneladas van a parar algunos de los 7 rellenos que tenemos actualmente en Costa Rica, que vean que no es un número altísimo, ¿verdad? Son 7 rellenos para todo el territorio nacional, y que, pues, por las características de cómo funciona un relleno sanitario, en algún momento dejan de recibir material. Entonces, ese momento ya no está tan lejano para estos rellenos, y por lo tanto va a llegar el punto en el que no vamos a tener a dónde colocar esas 4.000 toneladas que producimos todos los días. Para agravar un poco más esta situación de los residuos, el 25% de lo que producimos como país no llega ni siquiera a ser recolectado por los gobiernos locales, que es lo que nosotros vemos con facilidad en una playa, en un río, en parques, en las alcantarillas, que causa tanto problema en la ciudad, por mencionar algunas cosas, ¿verdad? O bien que la gente tiene la malísima costumbre de quemar o de tirar por ahí en algún lote, ¿vale? ¿Y por qué están compuestas estas 4.000 toneladas de residuos? Bueno, un poco más de la mitad, como pueden ver acá, es esta fracción biodegradable, los residuos de la cocina que les mencioné. Un 15% va a ser papel y cartón. Eso también se puede compostar. Entonces, toda esta gran tajada del pastel, ¿verdad? Ya no va a existir en nuestros residuos si nosotros hacemos procesos de compostaje en casa. Vamos a tener también materiales electrónicos, materiales peligrosos, textiles, metales, vidrio, plástico, una fracción grandísima, lamentablemente, y con esto, pues la principal y la más adecuada recomendación es empezamos por reducir el consumo, rechacemos el consumo del plástico para después, ya que lo tengo en mi casa, pues darle el manejo adecuado. Y para esto lo que necesitamos es más que todo informarnos. ¿Cuáles son los programas que tiene mi gobierno local? Reciclan en mi cantón, ¿verdad? Y así poder nosotros gestionar de manera más adecuada nuestros residuos. Y vamos a tener un 15% de otros materiales que no están aquí especificados, pero que bueno, igual los producimos y andan por ahí dando vueltas. Esas 4.000 toneladas terminan en un relleno sanitario, como les mencioné, y hay algo que es muy importante entender. Los conceptos humanos no necesariamente son reales en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? En la naturaleza no existe tal cosa como las cosas que sobran, los desperdicios, remanentes, ¿verdad? Eso no existe en la naturaleza. Lo que no consume un organismo va a ser utilizado por otro porque es simplemente energía. Y la energía, cuando está a disposición en un ecosistema natural, se va a utilizar. ¿Ok? Entonces, este resto de sandía, que por ahí nos comentaron que era la fruta favorita, ¿ok? O este resto de granadilla, que es mi fruta favorita, tiene energía. Y esa energía en el momento en que está disponible se va a utilizar. Las condiciones van a determinar qué camino toma esta materia orgánica en su degradación. Y existen 2 rutas que puede tomar estos residuos. Existe la ruta que conocemos como la vía aeróbica de la degradación de la materia orgánica. Esto lo que quiere decir es que hay oxígeno presente que media esta reacción, y el producto final de esta reacción en particular va a ser abono orgánico, también llamado compost, con una menor cantidad de producción de gases de efecto invernadero. Si estos mismos residuos se van a un relleno sanitario en donde las condiciones no permiten la presencia de oxígeno, la energía se va a utilizar. Se va a degradar por microorganismos que no necesitan oxígeno para llevar a cabo esta degradación, que es lo que se conoce como la vía anaeróbica de la degradación de la materia orgánica. Y esto, en las características de esta reacción, va a producir una alta cantidad de gases de efecto invernadero. Ay, estoy con una picazón aquí, no sé qué me pasó. Entonces, esta liberación de gases lamentablemente contamina muchísimo.
Es una cantidad enorme de metano, principalmente, que se libera a la atmósfera y que tiene impactos negativos a lo que se conoce como el cambio climático, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Nos preguntamos, si tenemos una ruta que podemos utilizar después del producto final, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Y para ponerle números a qué tanta contaminación genera esa materia orgánica, por cada tonelada de materia orgánica que termine en un relleno sanitario, se van a producir 1.220 kilogramos de CO2 equivalente. Tal vez alguna persona se podría preguntar en este momento, ¿qué es kilogramos de CO2 equivalente? Ay, esta muchacha me está hablando en chino. Bueno, no, es simplemente una unidad que utilizamos para estimar la totalidad de gases que se producen en una reacción o en un proceso dado. En este proceso de degradación se producen esta cantidad de gases de CO2 equivalente, que esto de nuevo es lo que se conocen como gases de efecto invernadero. ¿Okay? Perdón por mi letra, fatal de escribir con mouse. Esta misma tonelada, si se composta, si se degrada de manera aeróbica, va a producir únicamente 177 kilogramos de CO2 equivalente. Estamos hablando de una reducción de más o menos el 84%. Entonces, si pensamos que estas acciones individuales o de hogar no tienen impacto, tienen impactos grandísimos, porque producimos muchos residuos orgánicos. Entonces, la contaminación se va a ver realmente reducida en este sentido. Y ahí yo los invito a que reflexionemos si tiene sentido lo que nosotros hacemos en la ciudad. Tiene sentido que consumamos desmedidamente y que por lo tanto desperdiciemos desmedidamente y que no tengamos ninguna conexión real de lo que implica tener siempre, por ejemplo, frutas y vegetales que no están en época, pero que siempre yo las quiero tener ahí. ¿Qué implica eso? ¿Qué gastos energéticos eso implica? ¿Cuánta contaminación ejerce esa presión que yo le doy a mi agricultor? Y no tengo ni idea de lo que pasa después. No pude comerme estas cosas, que son demasiadas, porque es lo que me invita a este consumo desmedido. Entonces desperdicio muchísimo, termina en un relleno sanitario y sigo contaminando. No sé en cuál relleno, no sé bajo qué condiciones, no sé qué pasó, ni antes, ni después, ni tuve tiempo para pensar. ¿Okay? Entonces ahí donde les decimos, tómense unos minutos para reflexionar, para cuestionar y para decir, no, mira, esto no me parece y puedo hacerlo diferente. ¿Verdad? Que es lo que nos da esta posibilidad, el proceso de compostaje casero o bien in situ, ¿verdad? En el mismo lugar donde yo produzco mis residuos, los voy a procesar. Y dejamos de verlos como residuos, va a ser nuestro primer cambio cultural, se nos va a convertir en ¿qué? En nuestros recursos, en nuestra materia prima para elaborar este bello abono que conocemos como compost. ¿Y qué es entonces este proceso de compostaje? Bueno, no es más que un proceso natural en el que se transforman estos residuos orgánicos en abono, en compost. Esto es lo que sucede naturalmente en los bosques. No estamos inventando el agua tibia, estamos simplemente imitando lo que sostiene la fertilidad de los suelos en el planeta. Un bosque es fértil precisamente porque hay un proceso de compostaje constante que cada vez que hay un sobrante de energía, por ejemplo, las hojas secas de un árbol, van a ser depositadas, van a ser compostadas y se van a reintegrar a ese perfil del suelo. Es un proceso lindísimo, súper interesante y que nosotros podemos replicar en nuestra casa. Va a ser entonces de nuevo esta vía aeróbica en donde degradamos la materia orgánica y cuando los hacemos en casa tenemos que asegurarnos que nosotros tenemos control sobre este proceso. Entonces es una degradación de manera controlada. Yo, por ejemplo, que tengo mi compostera en casa, bueno, yo soy quien mando, yo soy el actor principal o la actriz principal de este proceso. Yo dirijo lo que va a suceder ahí, ¿ok? Tengo que garantizar esta presencia de oxígeno y por eso la belleza de estas estructuras que nosotros tenemos disponibles, porque giran y muy fácilmente así yo puedo garantizar este oxígeno. Esta energía que yo les comento que tienen nuestros residuos en el momento en que se libera, produce calor y esto es clásico de las reacciones en donde se libera la energía.
¿verdad? Por ejemplo, una fogata, ¿verdad? Ese es el clásico ejemplo de un momento en donde se está liberando la energía. La energía que está contenida en la leña se libera y sentimos no solo calor, sino que vemos, bueno, en este caso no vamos a ver fuego, por supuesto, ¿verdad? Porque no va a suceder, pero sí vamos a sentir calor. Y eso es lo que andamos buscando. El proceso de compostaje debe elevar sus temperaturas y tiene un comportamiento muy similar a algo como así, en donde tenemos un punto máximo de actividad, va a ser mi primera fase, y lentamente las temperaturas vuelven a su punto inicial, donde ya viene el proceso de maduración de este ciclo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué tenemos como producto final? Entonces, de nuevo, compost, abono orgánico sólido, es todo exactamente lo mismo, ¿okay? Materia orgánica, humus, todos son sinónimos. Tres son los principios, o más bien las variables que rigen este proceso. ¿Para qué? Para que yo tenga una experiencia amigable, para que yo no sufra, no corra, no sude, no me incomode. ¿Qué es ¿Cuáles son estas variables? El oxígeno, creo que ya me escucharon mencionarlo varias veces, y recordemos que esto es quien determina la ruta. Entonces, si no hay oxígeno, la ruta cambia, produzco gases. ¿Cómo lo sé? Yo siento malos olores. Entonces, yo puedo tener todo lo demás perfecto, pero no giro, no hago volteos, no hay oxígeno, entonces la ruta cambia de dirección, ¿verdad? O más bien, la descomposición cambia de ruta y lo que se da es una degradación anaeróbica. Y eso genera gases y eso genera malos olores. Así es como yo me doy cuenta de que falta oxígeno. Siento olores desagradables. Este proceso siempre debe oler bien, como a tierrita, como a bosque, como a suelo mojado, o bien a nada, ¿verdad? Pero no puede tener olores desagradables. La humedad es indispensable porque, como bien lo dice el conocimiento popular, sin agua no hay vida. Y realmente sin agua no tenemos la posibilidad de que haya microorganismos que lleven a cabo esta degradación. Entonces es muy importante que haya una cantidad de agua. Sin embargo, esta agua no puede ser excesiva. No puede haber nunca demasiada agua porque excesos de humedad van a terminar en falta de oxígeno. El ejemplo más claro de esto, el fondo del mar. Yo no puedo respirar en el fondo del mar, no hay oxígeno disponible, porque todo el espacio está siendo ocupado por el agua. ¿Ok? Entonces, es importantísimo un equilibrio en estos aspectos. Por el otro lado, vamos a tener lo que se conoce como el balance nutricional. Vamos a traducir esto a palabras humanas. Va a ser la dieta de esos microorganismos, que va a ser el alimento que les vamos a dar a estas nuevas mascotas que podríamos tener en casa, que van a ser estos microorganismos degradadores de materia orgánica, ¿ok? Entonces, esas son las tres variables. Y a nivel casero, es muy importante asegurar la rapidez de este proceso. No podemos durar un año haciendo esto porque toma demasiado tiempo. Yo todos los días produzco residuos orgánicos. Para empezar esto, o para realmente garantizar esas condiciones, ¿verdad? El tamaño de la partícula es indispensable, ¿ok? Y a esto nos referimos el tamaño con el que entran las cosas a estos sistemas. Don Alfonso nos pregunta, cuando se realizan lombrices, ¿aplica lo mismo el volteo? No, porque las mismas lombrices van creando los espacios para que haya oxígeno. Y quien lleva a cabo la degradación van a ser ellas mismas, más que microorganismos, va a ser la lombriz, ¿verdad? Entonces no es tan necesario el volteo en estos casos, ¿ok? En este caso en particular estamos viendo la técnica de compostaje mediada por microorganismos, ¿ok? Entonces, ¿cómo garantizo yo que estos alimentos sean realmente accesibles para mis microorganismos y que además tenga la presencia de oxígeno, tenga un balance nutricional y tenga suficiente cantidad de humedad? Bueno, pico, ese va a ser mi primer paso. Pico los residuos, ojalá de 2 a 5 centímetros, es como el tamaño ideal para estas estructuras que nosotros tenemos a disposición. Y
Algunas cosas duras, un hueso de un pollo, un hueso de una chuleta, una semilla de un aguacate, que obviamente sobrepasan ese límite de 5 centímetros, no las vamos a partir, las vamos a dejar ahí enteritas, nos van a funcionar como material estructurante, no se va a degradar, al final del proceso van a estar ahí, ¿verdad? Porque son muy grandes, pero nos ayudan a golpear la mezcla, nos ayudan a que tenga más volumen y por lo tanto más oxígeno disponible. Nos funcionan como estructurantes, ¿ok? Este tipo de cosas en una compostera casera es mejor evitarlo, esto toma mucho tiempo, atrae insectos, ¿verdad? Incluso mamíferos. ¿Por qué? Porque son cosas muy grandes, ¿verdad? Entonces un microorganismo simplemente no va a poder degradarlo, o si lo hace va a tardar mucho tiempo. Y en el centro de un tomate, por ejemplo, no hay oxígeno, hay demasiada humedad. Entonces, esto nos permite garantizar esas cosas. Sobre la dieta, como es tantísima la materia orgánica que existe y los microorganismos, en realidad, lo que ellos consumen en altas cantidades es carbono y nitrógeno. Entonces, toda la materia orgánica se separó en dos grandes clases. La primera clase va a ser el nitrógeno, que aporta, los materiales verdes que aportan nitrógeno, indispensables para la reproducción, para la multiplicación y el establecimiento de los microorganismos y para el arranque de estos procesos. Son los que normalmente nos ayudan a elevar las temperaturas, ya que se procesan rápidamente y por lo tanto hay una alta liberación de la energía. Los materiales café, por su lado, lo que aportan es carbono, ¿verdad? Andamos buscando una proporción de por cada parte de material verde, 4 partes de materiales cafés. En el caso del carbono, lo que funciona en realidad como una fuente de energía primaria para los microorganismos. Entonces, a ver, vamos a traducir esto como a humano, ¿verdad? Entonces, los cafés van a ser como los carbohidratos, como ese plato de pasta que nos comemos antes de tener una carrera larga, ¿verdad? O el gallo pinto para que nos aguante todo el día de la energía, ¿verdad? Y estos materiales verdes, si lo traducimos de nuevo a dieta humana, va a ser como la famosa cucharada de miel que consumimos antes de salir a correr, porque ocupo yo una energía inmediata, la voy a utilizarla ya. Entonces es más o menos algo así, ¿ok? Tanto los materiales verdes como los materiales cafés pueden estar secos o bien húmedos, dependiendo de cómo entre a la mezcla, ¿ok? Entonces, eso es básicamente, nuestra materia orgánica está compuesta por eso, básicamente, ¿ok? ¿Y cómo sé yo si estoy en desequilibrio? Bueno, excesos de materiales cafés van a tender a producir olores como a chicha, como a fermento, y vamos a tener elevadas presencias de mosquitos y de moscas, precisamente por ese exceso de materiales cafés. Entonces, si yo llego a un proceso de compostaje y me huele a fermento, todo me indica que me falta material verde. ¿Cómo lo arreglo? Simplemente agrego material verde y ya volví al equilibrio. ¿Ok? Si yo tengo más bien el caso contrario, un exceso de materiales verdes, muchísimo nitrógeno, mi mezcla va a tender a oler como a orines de vaca, como amoníaco, como a tinte de cabello, inclusive alguien podría decir que animal muerto. Y esto se debe precisamente a esa altísima cantidad de nitrógeno. Entonces, ¿qué hago? Agrego materiales cafés. Ejemplos de un material café, tal vez para que tengamos ejemplos claros. Hojas secas, acerrín, madera, papel, cartón, carbón, ceniza, pastos secos, pan, tortillas, harinas vencidas, pastas que se me llenaron de polilla, arroz, ¿ok? Cosas verdes, un zacate recién cortado, una poda recién hecha, la gran mayoría de nuestras cáscaras de frutas y de vegetales, la cáscara de la sandía, de la papaya, de la piña, de los cítricos, lo que me sobra del culantro, de la cebolla, del chile dulce, todas esas cosas van a ser entonces materiales verdes. Excepciones, por ejemplo, la cáscara del banano es un material café, mucha estructura, mucho carbono, ¿ok? Si yo tengo una dieta, no consumo verdes, no consumo frutas, no consumo ensaladas, básicamente no trabajo tantísimo que nunca estoy en mi casa, entonces no produzco residuos verdes. Por lo menos 2 veces a la semana es importante incorporarlas en estos sistemas.
Esto es lo que se conoce técnicamente como el balance carbono-nitrógeno y nos va a permitir tener esa dieta saludable para nuestros microorganismos. La humedad tal vez es nuestro mayor reto, porque vean que nuestros residuos orgánicos son muy húmedos, tanto así que cuando el camión recolector va pasando, va dejando un charquito y un chorrito ahí nada agradable, ¿verdad? Y que no queremos o nunca que nos pringue esa agua. Bueno, esta agua toda viene de nuestra materia orgánica, de nuestras materias orgánicas, de nuestros residuos, ¿verdad? Entonces yo necesito llegarle al punto adecuado de humedad en la mezcla, que es aproximadamente un 60%, ¿ok? ¿Y cómo sé yo cuando yo estoy en un 60%? Bueno, tenemos una prueba de campo que se conoce como la prueba del puño, ¿ok? Les voy a pasar un videíto, es muy, muy cortito y ejemplifica muy bien cómo se hace esta prueba del puño. Hacé compost como un experto. ¿Cómo puedes saber si la humedad de tu compostera es la ideal? Hagamos la prueba del puño. Simplemente agarra con tu mano una pequeña porción y aprieta. Si el material no se compacta y por el contrario se desmorona nuevamente, tu compost está muy seco. Esto se resuelve suspendiendo el material secante por unos 3 o 4 días. Recordemos que la humedad es fundamental para que los microorganismos se puedan desarrollar y realicen su trabajo. Si al apretar escurre líquido entre tus dedos, significa que tu compostera está muy húmeda. Y en este caso lo recomendable sería que escurras un poco mejor los residuos antes de incluirlos en la compostera, o bien que agregues más material secante junto con los residuos. También puedes utilizar la prensita. Esta te ayudará a escurrir mejor los residuos y evitar tanta humedad en la compostera. En este caso es importante saber que el exceso de humedad reduce la cantidad de oxígeno que hay dentro de la compostera, que también es indispensable para que los microorganismos se desarrollen. Si el material se compacta formando algo como esto, entonces la humedad es perfecta y los microorganismos podrán desarrollarse perfectamente para darte el mejor compost. Ok, entonces facilísimo hacer la prueba del puño y esto es lo que realmente nos va a determinar si yo necesito o no más agüita o más bien más materiales secantes. Entonces, nuestro segundo paso, nuestra recomendación es que los materiales antes de ingresar a los procesos de compostaje se escurran para poder de alguna manera eliminar ese exceso de humedad, ¿ok? Tip así como de profesional, que esto quede tapado. En este momento es en el que llega el famoso mosquito de la fruta. Es muy molesto y una vez que se establece es muy difícil de controlarlo. Entonces, ¿qué hago yo en mi casa? Por ejemplo, yo tengo uno igual a este y además lo amarro esto aquí con una liguita. Vean que la diferencia de altura nos va a ayudar la gravedad y entonces vamos a eliminar ese exceso de humedad. ¿Cuánto tiempo? De un día para otro. Entonces yo en el desayuno preparé un gallo pinto y unos huevos, digamos, me sobraron las cáscaras y unas cosillas ahí más, las puse aquí. En el almuerzo, digamos que hice una de carne, me sobró un montón, ¿no?, de cosas, entonces aquí las puse todas, ¿ok? Dejé esto tapadito, no hice cena porque había olla de carne, qué rico una olla de carne, por cierto, con estos fríos. Y al día siguiente, cuando yo ya me voy a hacer unas tostadas, por ejemplo, esto todo me lo llevo para mi compostera, en donde además lo voy a mezclar con algún material para llegarle realmente a ese 60% de humedad, que conocemos como elementos o materiales secantes. Pellets es acerrín comprimido, acerrín, fibra de coco, el cartón de los huevos, el cartón de la pizza, el cartón donde viene el, no sé, la comida, la repostería, el cartón donde venía una caja que me dieron, no importa, siempre y cuando no tenga ni plásticos ni adhesivos, puede ingresar a los procesos de compostaje picaditos. Bolsas de papel, ceniza, carbón, servilletas, mayordomos, periódicos viejos, granza de arroz, pergamino de maní o de café, polvo de piedras o bien harina de rocas, pastos secos o bien hojas secas de los árboles. Harinas vencidas, todo lo que esté seco y absorba humedad, nos va a funcionar como material secante. Entonces, picamos los residuos, los vamos a dejar escurriendo y los vamos a mezclar con algún material secante que tengamos a disposición.
El oxígeno lo dejo por último porque es lo más fácil de todo en estas estructuras, ¿verdad? Simplemente giramos la compostera y así incorporamos el oxígeno que es necesario para que la materia orgánica se transforme en abono. Recordemos que si no hay oxígeno, lo que vamos a producir son gases. ¿Qué es mala la reacción y qué mala la naturaleza que la inventó? No, esto es excelente, ¿verdad? Estos gases podrían utilizarse como gas para cocinar, por ejemplo, pero en una estructura que lo permita, un biodigestor, por ejemplo. Ni voy a terminar de escribir porque escribo horrible, ¿ok? Entonces, esto es un biodigestor, esto me permite utilizar esta reacción de manera adecuada, pero esto no es lo que sucede. Esto se va a un relleno y esos gases terminan en la atmósfera. 3 veces al día como mínimo para estas composteras giratorias, ¿ok? O cada vez que llevemos residuos, también la podemos girar. ¿Qué se agrega? Absolutamente todo lo que sea materia orgánica. Todo lo que es de origen orgánico se puede degradar. Entonces no le tengamos miedo. Existen muchos mitos y por supuesto depende del tipo de compostaje. Por ejemplo, lombrices, sí realmente no acepta productos animales ni cítricos, pero procesos a través de microorganismos aceptan absolutamente todo. ¿Okay? Lo importante es entender el equilibrio dinámico. Todos los días agrego materiales diferentes, todos los días necesito volver al equilibrio nutricional y de humedad. ¿Okay? En esas estructuras, desde el primer momento que ustedes reciben la compostera, pueden agregar prácticamente todo, pero estos productos les pedimos que esperen una semanita y única vez la primera vez. Ya para los siguientes ciclos, no hace falta esperar. Esto con la intención de que nuestros microorganismos se establezcan de manera adecuada, que ya se hayan reproducido y estén establecidos con hambre, entrenados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que ya hicimos una selección de microorganismos realmente degradadores. Y entonces, después de esa primera semana de frutas, vegetales, cositas frescas, ¿verdad? Ya nosotros vamos a poder agregar cítricos, alimentos cocinados como arroz y frijoles, correcto, alimentos que ya están en estado de degradación, una piña que se me puso mala porque la dejé ahí 50 días, bueno, eso ya puede entrar después de la primera semanita. O bien restos de origen animal, huesos, quesos, ¿verdad? O cosas con muchísima grasa. Entonces, después de la primera semana ya entra todo. O sea, después de la primera semana que yo empecé mi proceso de compostaje, ya no hay nada que sea materia orgánica que yo no incorpore en estos procesos. ¿Okay? Estas son las únicas excepciones. La cera no se degrada porque es sintética, entonces esto, pues la yuca que viene con parafina, mejor no. Dejamos de consumir yuca con parafina para poder compostar las cáscaras, ¿ok? Excretas de animales domésticos, les recomendamos que no lo hagan. No es que no se puedan compostar, es que existe un riesgo importante y considerable para la salud humana. Entonces, mejor evitarnos el riesgo. Si por A o por B lo quisieran hacer, por favor, sean muy cuidadosos con la higiene, guantes, ojalá lentes y mascarillas, solo por si acaso saltan un pedacito de caquita y nos cae a nosotros, es un problema, ¿ok? Entonces, mejor no. Y existe además una legislación que impide el uso de estos materiales, de estos abonos en productos de consumo fresco o bien en jardines de alto tránsito, ¿ok? Pinos y cipreses no los utilizamos en los procesos de compostaje porque tienen la particularidad que pueden inhibir o ser perjudiciales para el crecimiento de otras plantas, porque tienen lo que se conocen como sustancias alelopáticas, ¿ok? Entonces los evitamos. Si tuviéramos que degradar un pino o un ciprés, porque pasó Navidad y ahora tengo este residuo en mi hogar y no sé, mi municipalidad no tiene ningún tipo de manejo de él, entonces lo composto, bueno, identifico muy bien el abono para poder utilizarlo en menores dosis, ¿ok? Y hacer pruebitas antes. Con los cítricos, por favor, que entren lo más secos posibles, ojalá picaditos, ¿ok? Resumiendo, vamos a picar nuestros residuos, los vamos a dejar escurriendo y los vamos a agregar a la compostera. Una vez que estén dentro de la compostera, que es esta estructura que nosotros tenemos a disposición, ustedes lo van a agregar algún material secante y además van a hacer un equilibrio nutricional. Vamos a dejar que avance el tiempo y una vez que esté completado mi proceso, yo voy a utilizar este producto como abono, porque es un abono, no es tierra, parece tierrita, pero no lo es, y lo voy a mezclar con tierra para siembras nuevas, o si la planta ya está adulta o bien ya está establecida, simplemente puro colocamos un puñito alrededor de la base.
¿Hasta dónde se llenan? Y tal vez para que vean cómo es una compostera. Bueno, es como esta, ¿verdad? Se llena hasta acá, 3/4 partes de su capacidad y debe colocarse en algún lugar donde no se moje, ¿ok? Ahora en el verano ya es más fácil, puede ser en cualquier lugar, pero en el invierno tiene que estar protegida de la lluvia porque tiene un montón de huequitos, que es lo que permite el ingreso del oxígeno. ¿Cuánto tiempo toman estos ciclos? Bueno, todos producimos cantidades de residuos diferentes y por lo tanto no hay un tiempo establecido. Lo que sí es importante es que lo más rápido que ustedes pueden hacer esto es en un mes. 15 días de llenado y 15 días de maduración. Les recomendamos que se guíen por el llenado y no por el tiempo. Entre más tarde en los procesos de maduración, mejor. Sin embargo, nunca puede ser menos de 15 días. ¿Ok? Queda prohibido líquidos, queda prohibido lavar la compostera porque estaríamos pues matando a todos nuestros microorganismos y vean que hacemos mucho trabajo por controlar la humedad como para llegar y arruinar nuestro trabajo colocando un fresco de piña, por ejemplo, que se va a consumir. Entonces, líquidos prohibidísimos. Les presento a la larva de mosca soldado, uno de nuestros mejores amigos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mosca soldado es una excelente degradadora de la materia orgánica. A ella lo que le gusta es el exceso de humedad, que va a producir acidez y compactación, y que va a producir olores como a rancio, como amargos o como podrido. Eso nosotros lo controlamos simplemente controlando la humedad. ¿Ok? Entonces, no sé, le tengo fobia a los insectos. ¿Esto me impide tener un proceso de compostaje? No, no me impide, porque si yo controlo la humedad, no voy a tener la presencia de mosquito. Ahora bien, ella es buena, es súper beneficiosa. Como mosca es polinizadora, no se alimenta, entonces no molesta. Y además la larva se come la larva de la mosca común, entonces nos ayuda más bien, ¿verdad? Pero puede ser que a mí simplemente no me gusten, no las quiero ver por ahí. Entonces, para yo controlar eso, lo que hago es controlar la humedad. Les voy a pasar un último videito para que ustedes vean cómo es esta famosa larva de mosca soldado, ¿ok? Compost como un experto. ¿Sabías que si ves a esta mosca en tu compostera no debes preocuparte? Se llama mosca soldado. Y sus larvas se ven así. Con el tiempo los mismos hijos empezaron a entender que aquel gusano feo al final de cuentas generaba vida, que es la mosquilla soldado que ve uno volando ahí toda loca. Las larvas ayudan al proceso de descomposición de los residuos y esto es bueno. Si la humedad de tu compostera es la correcta, es posible que llegues a ver algunas de estas larvas en ella. Sin embargo, si llegas a ver muchas, puede ser que tu compostera esté muy húmeda. Y para evitar esto, simplemente agrega un poco más de material secante a la hora de ingresar los residuos o bien utiliza la prensita. Esta te ayudará a escurrir mejor los residuos y evitar tanta humedad en la compostera. Así que ya lo sabes, la mosca y sus larvas no son dañinas. Sin embargo, podemos controlar su cantidad. Ya vieron que no son un problema, no es nada del otro mundo, pero si me estorban, la humedad va a ser fundamental para que yo no tenga incomodidades, ¿ok? Entonces, puede ser, en el caso de los mosquitos de la fruta, porque a veces pueden llegar, a ellos les gusta más un poquito lo sequito, ¿verdad? Y las cosas como fermentándose, entonces si el proceso como que no va rápido, ellos llegan. En este caso, la recomendación, materiales verdes, aromáticos, ojalá, ¿ok? Dice Silvia Elena, en mi compostera al inicio salían, pero ahora salen muchas lombrices, muchas. ¿Será que está muy húmeda? Las lombrices normalmente vienen como en las raicillas del culantro o en las raicitas de alguna poda que hicimos, ¿verdad? Y sí, probablemente es que esté muy húmeda. A las lombrices les gusta un poquito más de humedad, porque como ellas no tienen patitas, ellas necesitan desplazarse más. No, para compost con lombrices, un poquito más de humedad, ¿ok? Porque las lombrices tienen una capita muy fina de piel, si la materia está como sequita, entonces las rasga y se mueren, ¿verdad? Entonces a ellas les gustan las condiciones un poco más húmedas, ¿ok? ¿En qué se utiliza el abono? En absolutamente todo. La idea es que regrese al suelo, que ustedes siembren. Hacer procesos de compostaje es una invitación directa a reconectarnos con la agricultura. Entonces, anímense a sembrar, ¿ok?
Y eso sería todo lo que tenemos por hoy. Entonces vamos con las preguntas. Si salen tantas lombrices, ¿es bueno girar la compostera? Sí, porque en esos movimientos giratorios van a matarlas y además eso nos ayuda a secarla un poquito. Pero si queremos eliminar las lombrices, simplemente elevemos la cantidad de material secante para disminuir la humedad y ellas lamentablemente se van a deshidratar y se van a morir en la pesca. Ahora, las lombrices no son malas, las lombrices son excelentes. Incorporarlas después al suelo es buenísimo. Entonces, no le tengamos como asquillo a las lombrices, son de verdad una maravilla de organismos, ¿ok? No sé si alguien tiene dudas o si alguien quedó con alguna preguntita o algún comentario que quisieran aclarar antes de que finalicemos la sesión. Tenemos como 15 minutitos para preguntas y comentarios. Entonces, puede ser que levanten la mano, ¿ok? O puede ser que la escriban en el chat. Tenemos una mano levantada. Ronald Felipe. Exacto. Vamos a ver, así es, Diana. Muchísimas gracias reiteradamente de parte de Bienestar Estudiantil y la Dirección de Carrera de Ingeniería Civil por esta actividad. Vamos exactamente a abrir el espacio para preguntas. Si alguien quisiera no solo escribirlo en el chat, sino también pues conversar con nosotros, nada más nos levantan la mano y con todo gusto les habilitamos el micrófono. Ronald, adelante, puedes habilitar tu micrófono. Ronald, tenés la mano levantada. Ronald Felipe Hidalgo. Bueno, ya la bajó. Tal vez era un dedazo. Exactamente, No sé exactamente. si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Cuéntenme qué les pareció. Hasta quejas aceptamos. Vamos a ver. Ok, por La, ahí vieron una manita levantada de la Silvia profesora Elena. Silvia. Adelante, profe. Gracias, muchas gracias a Diana. Diana, tal vez decirles a los estudiantes como qué tipos de composteras podemos utilizar, si hay caseras, si hay algún barril o algún balde donde ellos puedan empezar a compostar, me parece interesante. Gracias. Claro, con gusto. A ver, estos sistemas giratorios son perfectos para ciudad porque ocupan poco espacio y es una estructura que nos ayuda realmente en el manejo. Ahora bien, puede ser que no tengamos, no sé, el espacio o bien los recursos para adquirir una de estas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, cajas en donde podemos utilizar entonces otros sistemas. El sistema Takakura, por ejemplo. Excelente para hacer compost en cajas, Takakura, ¿ok? Una metodología, perdón, no me cupo, es que vieran qué mala soy para escribir en esas cosas. Voy a intentar, creo que hay una opción en la que no puede escribir realmente. Vamos a ver si lo logro. Entonces, el sistema Takakura consiste en ahora sí, en utilizar un sustrato que es activa biológicamente, ¿ok? Ay, ya lo borré, Dios mío, me come la tecnología. Olvidémoslo, ¿ok? Ya se la aprendieron, Takakura. Utiliza un sustrato biológicamente activo que permite acelerar el proceso de degradación. Entonces, en una cajita, por ejemplo, nosotros primero tenemos que reproducir los microorganismos. Si alguien estuviera interesado, tal vez les puedo compartir, ahí tienen mi número de teléfono, entonces me ponen un mensajito y me dicen, estuve en la charla de la Fidelitas, por favor, me comparte los métodos del Takakura, la información que tenga y con mucho gusto lo hacemos. Pero entonces se reproducen los microorganismos, se hace un sustrato con muchísima cantidad de ellos y ese sustrato se utiliza como base para iniciar en una cajita un proceso de Takakura. ¿Qué más podría hacer yo? Yo tengo más campo, tengo un patio, me interesa compostar, por ejemplo, residuos de una finca. ¿Ya? Entonces utilizo otro tipo de compostaje. Utilizo compostaje en lasaña o bien conocida en pilas, ¿ya? En donde los volteos no son todos los días, se hacen volteos una vez a la semana, inclusive existen sistemas en donde se hacen volteos una vez cada 6 meses o cada 3 meses. ¿Ya? Entonces depende de qué es lo que yo quiera y hay muchos sistemas o tecnologías para adaptar ese proceso de compostaje a mis necesidades. Entonces, anímense a compostar,
¿verdad? Ay, no tengo campo. Bueno, tal vez no tengo patio. Bueno, tal vez una estructura sea lo mejor para ustedes. No tengo sí tengo patio, pero no tengo, no sé, tiempo. Entonces, ahí tienen que acomodarse a ver qué es lo que funciona mejor para sus condiciones. Pero siempre hay una opción para todo el mundo, ¿ok? Y no sé, mientras se animan a preguntar, tal vez están tímidos, les cuento que tenemos algunas campañas en las que trabajamos con la municipalidad. Entonces, la municipalidad hace una compra de composteras, ¿verdad? Nosotros los capacitamos a los usuarios, les facilitamos el equipo y el acompañamiento, y el usuario no tiene nada que hacer, nada más que inscribirse en la campaña y tener los impuestos al día. El equipo, la municipalidad lo otorga a los usuarios en función de un préstamo permanente, ¿verdad? Y entonces yo tengo mi compostera, yo no hice nada más que una inversión de tiempo, ¿verdad? Y cumplí con mis obligaciones de los impuestos municipales. Andrea, adelante, te veo con la mano levantada. Mientras Andrea ya abre el micrófono, no sé si ya puede, creo que sí. Sí, correcto, ya puede habilitar el micrófono, Andrea. Andrea Cascante Castro. Bueno, mientras Andrea hace lo del micrófono, ¿qué municipalidades tenemos activas ahorita en campaña? Por ejemplo, ahora sí, Andrea, adelante. Ay, no, lo apagó de nuevo. No sabemos si era un error. Igual, Diana, también tenemos una pregunta en el chat. Ah, ok. Una vez que está listo, se puede agregar a las plantas del jardín directamente o había que mezclar con tierra. Depende para qué lo voy a utilizar. Si mis plantas ya están establecidas, ya están adultas, ya están en mi jardín, puro alrededor de la base. Si yo me fui a un vivero, me traje una planta nueva y la voy a sembrar en una maceta nueva, ¿ok? Ahí sí tengo que hacer una mezcla. 40% de abono, 60% de tierra. Ok, Andrea, ahora sí tiene el micrófono abierto. Adelante. Gracias. Mi pregunta es, si tiene el tarro y le echamos el al 50 y 50, o sea, ¿hay que hacerle agujero para que salga líquido o no? ¿O eso se da nada más vuelta, digamos, si fuera solo un tarro? Si fuera solo un tarro, tienen que tener mucho cuidado porque no tienen una salida de líquidos. Entonces, ¿eso qué tienen que hacer? Elevar muchísimo la cantidad de material secante para que no hayan lixiviados. Ahora bien, mi recomendación, coloquen algo y háganle huecos para que puedan permitir la entrada de oxígeno y la salida de esos líquidos que muy probablemente al inicio vayan a tener, ¿ok? Yo prefiero que hagan sistemas Takakura que baldes o a cosas así cerradas, porque lo más probable es que no vayan a cumplir con las condiciones y les vaya a generar malos olores. Entonces, si lo queremos hacer en un balde, mejor una cajita Takakura, ¿ok? Entonces, Andrea, si quedó resuelta tu pregunta. Muchas gracias, sí. Perfecto, con todo gusto. Entonces, siguiendo con las municipalidades, yo, por ejemplo, yo soy usuaria de una compostera porque a mí me la dio la municipalidad de Curridabat. Entonces, yo tengo una compostera en mi casa porque me la da la municipalidad de Curridabat, que tiene campaña activa en este momento. Otras municipalidades, Heredia, San Isidro de Heredia, Sarchí, Alajuela ya les dije, ¿verdad? Alajuela, Cantón Central, a ver, ahorita de cabeza me cuesta un poco recordar, el Cantón de Mora, ¿verdad? Entonces, varias municipalidades tenemos convenio. Si ustedes se meten a nuestra página web y buscan productos o servicios, ahí van a encontrar la lista de municipalidades en las que tenemos campaña activa en este momento. Entonces, nada más inscribirse, nos vamos a comunicar con ustedes y ya van a tener una computadora en casa sin ningún tipo de costo más que su tiempo, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna otra duda antes de que finalicemos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ah, bueno, por acá ya Ahí se vemos animó una alguien. manita levantada, Alfonso. Alfonso Adelante. Bermúdez.
Alfonso, ¿puedes habilitar el micrófono? Buenas noches. Buenas Diana, a ver, noches, ¿cómo está? pura vida y usted. Pura vida. Eso, vea, nosotros tenemos compostaje, pero con lombrices. Ajá. Y lo tenemos como, digamos, ahí empíricamente lo hemos hecho como en baldes. En ese caso está bien, en ese caso está perfecto. Sí les recomiendo por lo menos un huequito para que drenen un poquito de lixiviados. Ajá, eso sí lo tenemos, ese drenaje, pero digamos como tal vez la dificultad que tenemos es a la hora que separamos donde ya las lombrices hicieron su proceso, Ujú. como para sacarlas, separarlas de la tierra, es donde se nos presenta, o el abono, más bien es donde se nos presenta, digamos, la dificultad. Nos quedan muchas lombrices ahí todavía, entonces no sabemos cómo separarlas de la forma correcta. Tal vez si nos ayuda con eso. Claro, eso es lo que se conoce como el trampeo antes de la cosecha. ¿Cuál es mi recomendación? Si lo que tienen en un balde, entonces lo que yo les recomiendo es que se armen como un sedacito, que sea bien finito, pero que permita que la lombriz pase. Y arriba del sedazo, ustedes coloquen el alimento fresco que ustedes les dan normalmente a las lombrices, ¿ok? Y dejan eso ahí que pase el tiempo, ¿verdad? Más o menos unos 2 o 3 días, por lo menos, ellas ya van por hambre, ¿verdad? Ya se van a desplazar hacia los alimentos nuevos y la parte de abajo les va a quedar ya libre de lombrices. No sé si me expliqué, don Alfonso. Sí, tal vez como con un pedacito de sarán funcionará. Sí, es que el sarán es muy finito y no Ah, pasa ok, la lombriz. algo más Tiene que grueso, ser como un sedacito. como un sedazo, ok. Uh-huh. Sí, sí, de por donde ellas pasen, lógicamente, sí. Exacto, donde ellas puedan pasar. Es que el sarán, hay unos que son un poquillo más gruesos, pero hay unos que son muy finos. Entonces, le ponemos el alimento encima y ellas, por muertas de hambre, ¿verdad? Como decimos en palabras populares, se van a ir a donde está la comida. Eso porque lo tienen baldes. Si lo tuviera, por ejemplo, vamos a ver, como en un tipo de estaño, ay, este dibujo aquí no me va a caer, voy. En un tipo de estañón, que digamos que abrió a la mitad de un estañón, ¿verdad? Usted las tiene aquí. En ese caso, puede ser más sencillo, puede ser lateral, un trapeo lateral. Entonces yo tenía aquí a mis lombrices comiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Pongo ahora la comida aquí y sigo caminando hacia allá, ¿verdad? Entonces, mis lombrices siempre se va a ir desplazando y lo que está hacia este lado ya va a estar libre de lombrices. No sé si me explico en ese otro ejemplo. Sí, tenerlo de forma horizontal, el estañón ahí. Exacto. Ah, ok, Pero ok. el del sedacito funciona súper bien. Nada más les da un chancecito para que ella se desplace. Listo, listo, eso era. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. No sé, tenemos 3 minutos para preguntas. No sé si más bien querían hacer algún comentario final para cerrar. Claro que sí. Bueno, nos acompaña acá don José Pablo y Laura Vázquez. Entonces, de igual forma, si antes de cerrar, no sé si quisieran dar algunas palabras. Claro, muchísimas gracias y agradecerle a Diana por esta presentación tan interesante. Realmente veamos que, acuérdense que en temas de ingeniería, en temas de construcción, de los proyectos que tenemos que desarrollar hoy en día deberían estar en un concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad, realmente todo lo que hagamos en la carrera, sea que diseñemos, sea que construyamos, todo deberíamos pensarlo digamos, en este contexto, ¿verdad? De sostenibilidad, de circularidad. Hacia eso van las metas, por ejemplo, del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y en eso deberíamos enfocarnos. Para eso ya cada vez hay más normativa. Y vean que es algo que no tenemos que pensar solo desde especificaciones, por ejemplo, para la hora de construir un edificio, sino hasta para la operación y la gestión de un edificio. Y estas son técnicas, ¿verdad?, que nos permiten integrar realmente, pues, estrategias para reducir nuestro impacto, reducir nuestra huella en el ambiente. Entonces, realmente agradecer, Diana, por esta presentación tan clara, tan educativa, y invitarlos a todos a que vayamos armando el compostaje en el patio. Muchísimas gracias, más bien. Y que tengan muy bonita noche a todos.
Así es, don José Pablo. Esperamos que esta actividad pues haya sido de provecho para todos ustedes y no se hayan quedado pues con ninguna duda. Y nuevamente a Diana, gracias por su tiempo, por este webinar tan de provecho. Yo espero haya sido de provecho para todos y pues poco a poco todos vayamos mejorando, ¿verdad? Que esa es justamente la idea y aprendiendo. Así que de esta manera damos por finalizado este webinar. Agradecerle a todos los que se conectaron. Este fue grabado y ya a partir de la próxima semana va a estar disponible por si alguna persona quisiera repasarlo. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que pasen muy buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias a todos, que descansen, buenas noches y anímense a compostar, métanse ahí a la página y revisen si su municipalidad tiene algún programa, porque realmente es una iniciativa muy grande y muy importante que están haciendo los gobiernos locales. Tenemos hasta el 2050 para resolver el problema de los residuos orgánicos, entonces también es de alguna manera apoyar esta iniciativa al nosotros inscribirnos en las campañas. Sin más, de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches, que les vaya bien, pura vida. Hasta luego, que pasen muy buenas noches y pues damos por finalizada la actividad.